la gente, incluyéndonos a nosotros, sabemos que desde los inicios de la humanidad, la tendencia del hombre y la mujer fue a la desobediencia. Yo creo que eso no es discutible, es una realidad. Todos hemos leído, o la mayoría, Génesis capítulo 3. Este primer libro de la Biblia nos relata en este capítulo número 3 la triste historia de cómo los primeros seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron al mandato de su creador de no comer del árbol prohibido. Y como consecuencia de esa desobediencia, hoy tristemente la humanidad sufre todo lo que estamos experimentando por cuanto se ha alejado de Dios. Y hoy no es de extrañar, hermano, que esa tendencia a la desobediencia aún persevere en la humanidad. La falta de sujeción está al orden del día. Con dolor tenemos que reconocer que cada vez más se hace notable en las sociedades posmodernas la falta de respeto a las personas ancianas, la falta de consideración, de tomarla en cuenta, de honrarlas. Cada vez más se hace patente la desobediencia a los padres, esa tendencia al individualismo, a no respetar la autoridad en el hogar. Esa tendencia a la desobediencia a profesores y maestros, a las autoridades civiles y policiales, y tristemente se manifiesta también ese desacato a la autoridad espiritual. Es muy cierto que Dios eligió en su soberana voluntad a un pueblo para que fuera ejemplo de servicio y de obediencia a Israel. Es la razón por la que cuando nosotros leemos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, encontramos en el resumen que hace Moisés de esa historia en la formación de esta nación, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 68, una firme y clara advertencia de parte de Dios al pueblo de Israel, al pueblo escogido, al pueblo elegido, sobre las consecuencias funestas de la desobediencia. Y como les decía, Dios en su soberana voluntad escogió a Israel como el pueblo del pacto, cumpliendo su compromiso, el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y este pueblo que había surgido de estos patriarcas habían sido elegidos por Dios como testigos de la gracia y la misericordia de Dios sobre ellos. Una elección que fue la plena manifestación del amor y la gracia de Dios en cumplimiento de esos hombres que nos dieron una lección de fe, de confianza y dependencia del Dios de los cielos. Pero la posibilidad de ser bendecidos y crecer en esa relación dependía de la lealtad y de la obediencia del pueblo. No por el hecho de haber sido elegidos soberanamente por Dios y haberlo establecido en una tierra de promisión, ya automáticamente todas las bendiciones vendrían. Dios le advierte: yo los escogí, yo los entro a una tierra, pero ustedes tienen que responder a todo lo que yo establezco si quieren disfrutar de la bendición que yo les estoy prometiendo. No liberó al pueblo de la responsabilidad. Desafortunadamente, hermanos, y con dolor en el alma tengo que decirlo, que hay tantas personas equivocadas, con errores en ese concepto. Dios, hermanos, nos elige en amor, nos salva en su gracia, pero tenemos un nivel de responsabilidad. Tenemos que responder a ese amor, tenemos que corresponder a ese amor si queremos disfrutar la bendición de Dios. Es la razón por la que equivocadamente mucha gente piensa: pero si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Si Dios me ama, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios me ama, ¿por qué mi mamá murió? Si Dios me ama, ¿por qué mi hijo atraviesa por esta situación? Y entonces todo lo queremos solo circunscribir al amor de Dios. ¿Y nosotros cómo respondemos a ese amor?
Es lo que aquí Dios establece en el capítulo 28 de Deuteronomio. Si tú escuchas, si tú atiendes a todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, le decía Dios por medio de Moisés al pueblo, serás bendecido. Pero si no atiendes mi voz, si no escuchas, si no obedeces todo lo que yo te digo, vas a sufrir las consecuencias. Entonces no es Dios, depende de nuestra respuesta a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo fue bien claro con sus discípulos al decirle que el amor y la fe no pueden separarse de la obediencia. Son inseparables. Todo el que tiene fe obedece. Y todo el que obedece es porque tiene una fe genuina. Todo el que ama a Dios le obedece. Y todo el que le obedece es porque está lleno del amor de Dios. Amor, fe y obediencia son inseparables. El amor está vinculado al ejercicio de nuestros dones y ministerios y talentos. Es la razón por que el apóstol Pablo escribe el capítulo 13 de 1 Corintios. Y aquí Jesús dice ahora, la mejor manera de saber que tú me amas y que tu fe es sincera es obedeciendo mis mandamientos. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y Jesús dejó bien establecido tres cosas importantes que apenas yo quiero significarte rápidamente. En primer lugar, en este versículo que usted está leyendo, el Señor establece que en su reino todo está enlazado con el vínculo del amor sincero que lleva a la obediencia. En el reino de Dios lo que predomina es el amor. El amor honesto, el amor sincero, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor entre los hermanos, el amor a Dios. En el reino de Dios, el vínculo perfecto, como dice Pablo a los Corintios capítulo 13, es el amor. Gloria a Dios. En segundo lugar, Jesús establece en este versículo y dejó bien claro que la obediencia a sus mandamientos es la única prueba de que le amemos de verdad. Porque todo el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Está atento a la voz de Dios a través de su palabra. Y otra tercera verdad que Jesús dejó plasmado en este versículo es que Dios solo se revela a los que le buscan. Y los que le buscan lo hacen porque lo aman y le obedecen. Todo el que busca a Dios con sinceridad tiene fe y le ama y quiere establecer una relación mucho más profunda. Así que para mantener comunión con Dios y recibir su revelación depende del amor, y el amor a Dios se revela en la obediencia a Él. Aunque tal vez la ilustración no sea lo más certera posible, porque se hace muy difícil usar una ilustración humana para establecer un paralelo con la relación con Dios, pero la mayoría de nosotros los padres evaluamos el respeto de los hijos en dependencia de cuántos sujetos estén a las cosas que nosotros establecemos en el hogar, inconsciente o conscientemente. Seamos honestos. En dependencia a las reglas que establecemos en la casa y que los hijos se sujeten o no, así evaluamos si son obedientes o no, si nos aman o no. Y muchas personas desafortunadamente están traumadas porque sus hijos tal vez no se sujeten a las reglas y entonces llega a la conclusión, es que no me ama, es que no confía en mí, es que no respeta, y entonces nos sentimos incómodos. Ahora mire eso desde el punto de vista de Dios con usted y conmigo. Si nosotros no atendemos a la palabra, si nosotros no atendemos a la verdad de Dios, si nosotros no somos cuidadosos en observar lo que Dios nos dice, cómo debemos ser y cómo debemos vivir, entonces ¿qué Dios dirá como padre? ¿Cuánto me amas si no escuchas lo que yo te digo que tienes que hacer? ¿Cuánta fe tú tienes en mí si tú haces lo que te da la gana? Perdónenme la expresión.
Yo creo que es importantísimo, hermanos, que en este tiempo entendamos que nuestra dependencia de Dios es vital, es clave. Pero esa dependencia la vamos a manifestar a través de nuestro amor, de nuestra fe honesta y sincera que se revela en nuestra obediencia a Dios. La historia bíblica que nosotros encontramos en los libros históricos del Antiguo Testamento nos revelan que los pueblos de Israel y de Judá. ¿Y por qué les menciono los dos pueblos? Porque después del rey David reinó en Israel Salomón. A la muerte de Salomón aparece su hijo Roboán. Desafortunadamente Roboán provocó que el reino de Israel se dividiera en reino del norte y reino del sur. El reino del norte se llamó Israel con las 10 tribus, y el reino de Judá agarró la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y se llamó la tribu de Judá. Estos dos pueblos, Israel y Judá, desafortunadamente sufrieron las consecuencias de no oír, de no escuchar la voz de Dios, y desobedecieron. Lo primero que ocurrió, se dividieron en dos cuando era una nación poderosa y próspera y bendecida. Tristemente, la historia de estos dos pueblos son una evidencia indiscutible de cómo cuando se rechaza obstinadamente la voluntad de Dios, se sufre las consecuencias. Cuando se resiste, cuando se ignoran las ordenanzas de Dios, los resultados son totalmente desastrosos. En el orden político, en el orden económico, en el orden social, en el orden familiar, en el orden religioso. Cuando ignoramos, conociendo la verdad, las consecuencias son funestas. Amén. Si el médico le dice a usted, por favor, si sigues comiendo arroz, si sigues comiendo harina procesada, si sigues comiendo esa cantidad de grasa, el colesterol alto te va a matar, los triglicéridos te van a matar. Usted dice, yo eso en definitiva, la vida es una sola. Pero la vida es una sola, pero hay que saberla vivir. ¿Cómo no vas a atender la voz de un profesional que te está advirtiendo? ¿Y cómo no vamos a escuchar la voz de Dios que nos dice cómo vivir esta vida para disfrutar el corto tiempo que nos toca vivir en esta tierra? Esta gente desoyeron la voz de Dios y desafortunadamente sufrieron las consecuencias. Dios le advertía al pueblo, y usted lo puede corroborar en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Dios le advertía al pueblo de Israel por medio de Moisés que si violaban el pacto de obediencia que Él les prescribía, esa actitud rebelde los llevaría a sufrir consecuencias como el exilio. Serían deportados. Le decía el Señor te esparcirá por todas las naciones de la tierra, de un extremo al otro. Y allí servirás a otros dioses extraños de madera y piedra que ni tú ni tus antepasados han conocido antes. Le daba el Señor la receta. El Señor le advertía, por favor, mantente escuchando mi mandamiento. Está atento a la voz de lo que yo te digo. Obedece los mandamientos que te doy para que te vaya bien. Si no lo haces, vas a ser esparcido por las naciones. Vas a ser exiliado. Te van a deportar de esta tierra. Pero ellos no escucharon la voz de Dios. Y obediencia prácticamente es escuchar la voz de Dios, no como meros oidores, sino como oidores y hacedores de la palabra de Dios. Tristemente, este pueblo sufrió las consecuencias. Y esta severa advertencia se hizo realidad cuando trágicamente Israel, esas 10 tribus de las que le hablé, fueron derrotados y llevados cautivos por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Aún se entiende que no se sabe ni dónde están esas 10 tribus. A consecuencia de su rebeldía, de su obstinada rebeldía, adoraron dioses falsos, no honraron a Dios, levantaron sacerdotes falsos, ignoraron todo el culto a Jehová de los ejércitos, y como consecuencia de su obstinada rebeldía, sufrieron la deportación. Y según los historiadores modernos, ni se sabe dónde encontrar estas 10 tribus. Judá fue llevado a Babilonia, 70 años de cautiverio.
El rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. llevó cautiva a todo Judá hasta Babilonia, y allí hubieron 70 años de cautiverio bajo el imperio babilónico, bajo el imperio medo-persa, y por la gracia y la misericordia de Dios extendida, este pueblo fue de nuevo restaurado. Pero la historia nos dice que en el año 70 de nuestra era, la opresión romana, el imperio romano, forzó a muchos judíos a huir de su tierra natal, y así el pueblo fue dispersado por varias naciones. Desobedecemos a Dios y sufrimos las consecuencias. Pero la gracia de Dios nos alcanza, porque en el año 1948 las Naciones Unidas reconoció a Israel como el nuevo Estado de Israel. Y hoy Israel es el reloj de Dios. Hoy la restauración de la nación santa de Dios nos indica que Cristo viene pronto. La nación ha sido restablecida. La gloria sea para Dios, porque Dios en nuestro desvarío extiende su misericordia. Y no dudo, hermanos, en decir que la maldad que el mundo de hoy experimenta y del cual tú y yo somos testigos, los altos índices de drogadicción, alcoholismo, infanticidios, violencia familiar, aborto, homosexualismo y tantos flagelos más del pecado, es el resultado directo, indiscutible, de vivir una vida en rebeldía contra Dios, menospreciando el señorío de Cristo, rechazando la fe del Evangelio y desafiando abiertamente los principios de vida establecidos por Dios en su santa palabra. Lo que hoy usted lee en las redes sociales, lo que usted hoy ve en las diferentes canales de televisión, lo que usted hoy se asombra de lo que ve y a usted le duele todo lo que está ocurriendo en el orden político, en el orden moral, en el orden social, no es más que resultado de que el hombre le ha dado la espalda a Dios y ha preferido obedecer sus propios impulsos que darle un lugar a la palabra de Dios. Quitas al rey y reina la anarquía. Violas el código de tránsito y provocas un accidente. Es posible que te mates tú y mate a otra gente más. Violas el código de ética de tu trabajo y puedes perder tu empleo. Y de igual forma, violas el código de vida que Dios dejó revelado en la Biblia y sufres las consecuencias. Es una realidad. La Biblia sigue siendo la constitución absoluta del reino de Dios, nuestra regla de fe y conducta. Gloria al Señor. Por eso cuando se ignora la verdad del Señor revelado en la Biblia, nos irá de mal a peor y nuestra vida se desenfrenará y nos volveremos esclavos del pecado y de Satanás. Pero a Dios sea la gloria, porque el Señor trae liberación y restauración cuando nuestros ojos se vuelven al Dios creador del cielo y de la tierra. Cuando uno lee la carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo hace una descripción, y voy a utilizar esta palabra, una descripción terrible de lo que pasa cuando desterramos deliberadamente a Dios y a su palabra de nuestra vida, de nuestra familia y de la sociedad en general. En el capítulo 1 de su carta a los romanos, a partir del versículo 18, el apóstol Pablo hace una descripción allí de las consecuencias que trae ignorar a Dios. Pero la noticia que yo tengo para compartir contigo, porque yo no vine aquí a hacerle un noticiero de Univisión ni de Telemundo, que a pesar de todo lo malo que vemos a nuestro alrededor, los cristianos nunca podemos olvidar que Dios sigue teniendo el control máximo de la vida y que su gracia salvadora sigue fluyendo para alcanzar a todos los que voluntariamente deciden aceptar esa gracia y esa misericordia sin acepción de persona. Por eso también Pablo inserta en su carta a los romanos y asegura que cuando el pecado abundó, sobreabundó
La gracia. Por eso, hermano, tú y yo como iglesia no podemos oír la voz del diablo y la sugerencia de Satanás a este mundo. No hay quien lo cambie, porque sí hay un Dios todopoderoso que cambia al más perdido, al pecador más hundido. Ese Cristo sí puede transformar, regenerar y traer vida a todos aquellos que vienen a refugiarse en Él. No veas a tu nieta, a tu nieto como insoluble. En Cristo hay respuesta. No veas a tu hijo como que ya no hay remedio para él. Sigue doblando rodillas, porque en Cristo hay esperanza de vida nueva. Cuando el pecado abundó, dice el apóstol Pablo, sobreabundó la gracia. Yo creo que ni las organizaciones mundiales, ni los gobiernos, ni el Banco Mundial, ni la tecnología más avanzada, ni el Vaticano, ni las grandes organizaciones religiosas del mundo podrán jamás cambiar o resolver la profunda crisis que el mundo de hoy experimenta a nivel económico, social, político y religioso. Pero sí creo que hay uno que lo puede hacer y seguirá siendo nuestro tema de predicación, que es Jesucristo. La gente trata de encontrar alivio en las redes sociales, en un like, en un me gusta, en un bonito comentario, pero siguen vacíos, siguen huecos espiritualmente, porque el único que puede llenar el vacío del alma es Jesucristo. Aleluya. Preferiría un amigo que 1.000.000 de amigos en Facebook. Y que ese amigo único sea Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si a ese 1.000.000 de amigos yo le predico de Cristo, entonces estoy aprovechando la vía para hablarle de aquel que les puede cambiar y que les puede transformar. La iglesia de Cristo es la que, como una antorcha en la oscuridad, sigue proclamando que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, creador del cielo y de la tierra, vino a resolver ese conflicto entre Dios y los hombres, y vino precisamente a remover para siempre el pecado que ha sido el obstáculo que le impide al hombre disfrutar la bendición de Dios. El pecado tiene al ser humano en su poder, y no hay esperanza de solución ni científica ni tecnológica. Y Satanás ha engañado tanto a la humanidad que aún dentro de muchas iglesias mencionar la palabra pecado es ofensivo. Pero la iglesia y el pastor y el predicador que se respete siempre tendrá que hablar que como pecadores necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y encontrar en Cristo Jesús el perdón de ellos para restablecer nuestra paz con el Dios de los cielos. Tú y yo como iglesia tenemos ese mensaje, hermanos. La iglesia verdadera sí tiene un mensaje de esperanza, sí tiene un mensaje de gracia salvadora que cambia vidas, que rompe cadenas, que desata ligaduras, que derriba fortalezas, que sana las heridas y que restaura principios y valores personales, familiares y sociales. Donde llega Cristo, la vida es cambiada. Donde Cristo llega, la familia es transformada. Donde a Cristo se le honra, la sociedad es cambiada, porque Cristo es cambio, Cristo es transformación, Cristo es regeneración, Cristo es esperanza de nueva vida. Y eso no lo podemos dejar de decir ni proclamar. Te podrás sentir bien en este templo. Estos adoradores son espectaculares y estos músicos. Aquí se adora a Dios con una excelencia, pero recuerda que el que cambia es Cristo. Un encuentro con Cristo, tu vida y la mía dependen de nuestra relación con el Cristo de los cielos. La iglesia de Cristo es la que proclama que no importa cuánto el hombre haya pecado, ni cuán bajo haya caído, Jesucristo vino para decirnos que la puerta
está abierta a la presencia de Dios porque Él nos ama tal como somos. Y sería bueno que le dijera a tu gente, a tu familia, a tus amigos, que muchas veces se justifican y dicen: es que yo he ripiado tanto mundo, he hecho tantas cosas que a mí no hay quien me perdone. La puerta al Dios de los cielos está abierta en Jesús. No importa cuán lejos, no importa cuán distante. El Señor Jesucristo dictó una parábola recogida en el Evangelio de Lucas capítulo 15, que debió, en vez de llamarla el hijo pródigo, debimos de haberle llamado teológicamente el amor del Padre. Ese es el verdadero título de esa parábola, porque lo que quiere significar Jesús es que el Padre está anhelando que el hijo que se fue del hogar, que el hijo que recibió la herencia, que el hijo que cobró la plata y se fue y la gastó con mujeres y en fiestas y bebiendo, y que al fin y al cabo se vio cuidando cerdos y deseando comerse la comida de los cerdos, ese hijo reaccionó y dijo: pero ¿qué yo hago aquí cuando en la casa de mi padre hay tanto bienestar, hay tanto disfrutar? Yo voy a ir donde está mi papá y le voy a decir: mira, yo no soy digno de volver a sentarme a la mesa, yo no soy digno de volver a vestir, pero aquí estoy para que por favor tengas misericordia de mí. Y en la parábola dice el Señor Jesús que el Padre amante abrió sus brazos porque esperaba que su hijo regresara, y como hijos pródigos hemos venido a refugiarnos en los brazos del Padre, y Él nos ha dado ropa nueva, nos ha puesto un anillo y nos da la bendición de participar en su mesa. Como bien dice David en el Salmo 23, cerrando este precioso salmo del pastor: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. De esa gente que me quieren seguir viendo comiendo algarroba de los cerdos, de esa gente que quiere verme seguir esclavo de la droga o del alcohol o de la mentira o del adulterio o la fornicación. Preparas mesas delante de esa gente que quiere ver mi vida en ruina, porque me amas y me amas tanto que me has dado la oportunidad de experimentar tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Oh, gracias Dios por la bendición de haberte conocido. La puerta está abierta, pero la puerta no solo está abierta para los que, esclavos del pecado, puedan venir a refugiarse. La puerta está abierta para todos los cristianos que queremos aún fortalecer nuestra vida y nuestra relación con el Dios de los cielos. Como le decía Jesús a la iglesia en la Odisea: estoy a la puerta y llamo. No se está refiriendo a los pecadores, se está refiriendo a la iglesia nominal, a esa iglesia religiosa vacía, llena de programas, pero vacía de la unción y el Espíritu de Dios. Y Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. ¿Y por qué Jesús no abrió? Porque todo depende de la voluntad con que nosotros anhelemos y deseemos recibir esa unción de Dios. Y dice el Señor: si tú abres la puerta, yo voy a entrar contigo y voy a cenar contigo. Tú y yo restableceremos de nuevo nuestra relación y yo seguiré siendo el centro de tu agenda. No tu negocio, no tu dinero, no tus ideas, no tus planes, no tus proyectos. No, yo quiero entrar para seguir siendo el primero en tu vida. Cuando Jesucristo, hermanos amados, entra en el corazón del hombre arrepentido, que reconoce sus pecados y los confiesa, el Señor despierta sus ideales, activa sus sueños, sus proyectos de vida, aviva y restaura la voluntad que había perdido. Ya no anda mendigando, ya no anda esclavo del alcohol o de la droga. No. Cuando verdaderamente hay un encuentro con Jesucristo, se revitaliza y vuelve de nuevo a tener ideas, planes y proyectos para vivir, porque Cristo nos da un verdadero sentido de vida. ¿Cómo la gente no entendiera esto? Algunas veces quisiera abrirle el cerebro a la gente.
entra Evangelio. A ella, a ver si tú reaccionas y entiendes esta verdad. Esta verdad te va a hacer libre, muchacho. Esta verdad te va a hacer próspero. Esta verdad te va a traer luz a tu mente, a tu cabeza. Por favor, entiende que el que está en Cristo es una nueva criatura y vale la pena ser cristiano. Como un pastor le dijo a una escéptica que estaba cuestionando si era verdad o no, y dijo, bueno, mira, yo te digo, si viví mi vida cristiana creyendo que Dios es verdad y creyendo en una vida eterna, y al final no es así, no perdí nada. Pero si tú has vivido tu vida creyendo que es una mentira y que es una falacia y que todo lo del evangelio es un embuste y lo que hacen los pastores es robarle el dinero a la gente y Dios es verdad, yo me voy a la vida eterna y tú te vas para el infierno. Así que, hermanos, creo que por lo que Cristo hizo, por quien es Él, por lo que da Él y solo a través de Él, es que los pecadores podemos ser libres del poder del pecado y de la culpa. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos que el pecado no se enseñoreará más del pecador. Por eso Juan también en su carta dice que no haremos del pecado la práctica de nuestra vida. Porque el poder de la resurrección de Cristo, y libérese con esta verdad, el poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros es mayor que el poder de cualquier pecado, sin importar qué tiempo haya afectado nuestra vida. No importa cuánto tiempo haya fumado. Conocí en el primer campo donde pastoreé a un señor que fumó desde los 5 años. Si hubieran empatado todos los cigarrillos, le daba no sé cuántas vueltas a Cuba. Pero ese hombre conoció a Cristo y fue libre de su atadura. Fue libre de su atadura. No importa cuántos años haya mantenido el pecado esclavo a un hombre, el poder de la resurrección de Cristo es mayor que cualquier poder del pecado. Ese es el poder del evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita de Dios para salvar, sea el judío, sea el griego, sea el cubano, sea el americano, sea el puertorriqueño y el dominicano, el centro y suramericano. En Cristo, el Cristo resucitado cambia a la gente. Yo te digo, hermanos, que una vez en Cristo, el hombre salvo, restaurado, regenerado, vuelto a nacer, el Señor lo llena de su Espíritu Santo. Y esta experiencia maravillosa entonces nos condiciona para obedecer a nuestro nuevo Señor y Salvador, que es Jesucristo. Dice una canción que me encanta, ya no soy más esclavo del temor, ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora respondo a los intereses del reino. No dejo de atender a mi familia, no dejo de ocuparme de traer plata para la casa para que no me falte los recursos. Pero Jesús sigue siendo el centro de mi vida. Jesucristo dijo, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciarás a uno y amarás al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Por eso que cuando venimos a Cristo somos libres del poder de las tinieblas. Ya Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Y ahora respondemos a los intereses de nuestro nuevo amo, que es Jesucristo. Tal vez esto le suene raro a su oído, pero es una realidad en el orden espiritual. La enseñanza que nos da la Biblia es que el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a comprender que el Evangelio no es una simple invitación a ser un asociado de Cristo, sino que al entregar nuestras vidas al Señor, nos convertimos en su esclavo, del griego doulos. La enseñanza bíblica, hermanos, es precisa en este sentido. Cuando nosotros leemos la carta de Pablo a los romanos, y he hecho insistencia en esta carta porque es una de las apologías más poderosas acerca de la salvación en la gracia de Jesús. Pablo le dice a los romanos, pero ahora, note, ahora, no cuando estemos en el cielo, pero ahora, no cuando Cristo nos llame, porque nos venga a buscar o nos llame a su presencia. Dice, pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso lo llevará a la vida eterna. Así que Pablo explica
que antes de conocer a Cristo, y es obvio este pasaje, antes de conocer a Cristo éramos esclavos del pecado, vendidos al pecado, esclavos de la maldad. Pero ahora en Cristo fuimos liberados de esa esclavitud y voluntariamente decidimos hacernos esclavos de Dios, siervos de Cristo. Y como esclavos de Dios le debemos completa sujeción y obediencia, porque Él tiene total autoridad sobre tu vida y la mía. Y ahora tus intereses son los intereses del Señor. Ahora respondemos a los intereses del reino, porque Él nos liberó, Él nos compró a precio de sangre y ahora somos sus siervos, somos sus esclavos que debemos honrarle en todo. Así que, hermanos amados, al pertenecer a Cristo, y lo que debe gobernar nuestra vida no es nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro nuevo amo y Señor. De manera que los creyentes llenos del Espíritu Santo no debemos escuchar pasivamente el mensaje de Dios. Debemos mantener nuestro oído atentos para escuchar el mensaje de la Biblia y responder en obediencia. Como dice Santiago en su carta en el capítulo 1, nos llama la atención y nos aconseja que no podemos ser oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra de Dios. Porque ahora el Señor Jesucristo, que es nuestro dueño, Él quiere que le obedezcamos en todo. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a superar esa tendencia humana a la desobediencia. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que con nuestras habilidades y estrategias alcanzaremos nuestros sueños y lograremos hacer realidad nuestros ideales. Es muy peligroso, hermanos, lo creo con todo el corazón, que alguien que se dice ser creyente ignore a Dios consciente o inconscientemente. Tú y yo tenemos que vivir consciente de que nuestra vida depende de Dios. Necesitamos aprender a escuchar y a distinguir la voz de Dios de otras voces. Esa es la mejor forma de llegar a obedecer solamente a Dios, evitando ser engañados por las voces de Satanás y del mundo que muchas veces pretenden hacernos dudar de la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios a través de la palabra, cuando leemos la Biblia, cuando escudriñamos la Biblia, cuando nos alimentamos a través de esta palabra, aprendemos a distinguir las voces del mundo y de Satanás y de nuestra propia carne de la voz de Dios, que siempre nos llevará a honrar y a glorificar al Cristo de la gloria. Siempre, hermanos. Y en este tiempo de tanto analfabetismo bíblico, iglesia misionera, yo te reto a leer la Biblia. Te digo más, no pase un día sin que tú leas la Biblia. Y si no tienes tiempo para abrir el libro, ¿tienes la aplicación en tu teléfono? Bueno, pues pon al menos ahí para que ese que lea la Biblia te la lea. Pero escucha el mensaje. Yo tengo una rutina de hacer mis ejercicios. Y esa es una de las cosas que yo hago. 1 hora, hora y media caminando, haciendo mis ejercicios. Yo pongo mi Biblia ahí y oigo Filipenses completo. 1 y 2 de Pedro completo. 1, 2 y 3 de Juan. Escucho las historias del Antiguo Testamento. Si no tienes tiempo para leer el libro, escucha la lectura de la Biblia. Así que cuando escuchamos atentamente el mandamiento o la promesa de Dios, uno la cree. ¿Cuántos creen la promesa de Dios? Uno la cree. Cree que es verdad. Por lo tanto, entonces, hermanos, estamos ligados a obedecer esa palabra. Porque si yo creo que es verdad, entonces tengo que prestarle atención. Y no solo prestarle atención, sino pedirle a Dios que me ayude a sujetarme a esta verdad. ¿De cuántas cosas nos hubiéramos librado nosotros si hubiéramos escuchado la voz de Dios? Usted es capaz de decir, wow, pastor, de verdad que tienes razón. No estuviera en el rollo en el que estoy. No estuviera ahora en el lío que tengo. No estuviera pasando por esta decepción en la que estoy pasando. Si yo hubiera escuchado la voz de Dios, si hubiera oído la voz del pastor, si hubiera oído el consejero, si hubiera ido a este predicador, si hubiera oído este mensaje, de cuántas cosas Dios nos hubiera librado, de tal manera que vale la pena obedecer a Dios. Vayamos de la unción
a la obediencia. Bueno que brinques y saltes y hables lengua, pero también es buenísimo que obedezcas la voz de Dios. Cierro con este pensamiento. Gloria a Dios. La verdadera libertad que una persona puede experimentar en la vida no es elegir su propio camino, que es la filosofía de estas nuevas generaciones, sino obedecer y seguir el camino de Dios. Usted hoy le habla a la juventud y puede que el joven le diga: abuelo, tú viviste tu vida, déjame vivir la mía. Papá, mamá, tú viviste a tu estilo, con la saya al tobillo, déjame vivir como yo quiera, me tocó ahora a mí. Pero la verdadera libertad no está en hacer lo que me da la gana. Escúchenme los jóvenes que están aquí y la nueva generación. La verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiera. No, hermanos, la verdadera libertad que una persona puede experimentar en la vida no es elegir su propio camino, sino obedecer y seguir el camino de Dios. Porque Dios hace perfecto tu camino y el mío.